Bueno, vamos a intentar hacer una síntesis de ese documental Desvelando Ucrania con un tipo de la peor estofa y peor calaña del ámbito eslavo, apoyado por Oliver Stone, ¿no? Que ya comentamos en un vídeo en el que, bueno, hay 2 horas, 10 minutos, y el vídeo original dura hora y media. Pero bueno, estableciendo la idea es importante porque digo casi, porque casi hubiera preferido tomar 1 kilo de harina antes que haber visto ese documental, que fue eterno. Digamos que el amigo Pedro Gómez Valadez, digamos que fue el inductor de que lo vieran, y es algo interesante, muy en el fondo, pero para entender ese pensamiento de Vladimir Vladimirovich Putin, en tanto en cuanto es el que dice respecto a ideas que básicamente serían 3 ideas. 3. Una primera. El gobierno de Petro Poroshenko y de Volodymyr Zelensky sería un gobierno de ocupación, prácticamente como un gobierno de ocupación militar, un poco a lo Quisling en Noruega, en la época entre el año 1940 y 1945. Un gobierno, digamos que soportado por los Estados Unidos de América, fundamentalmente. Por lo tanto, ese gobierno de ocupación sería ilegítimo, ilegal, lo cual es curioso porque extiende esa situación de ilegalidad a la propia existencia del país. Con lo cual, imaginemos, Donald Trump no es de nuestra devoción y decimos que el gobierno de Donald Trump es un gobierno de ocupación. Y eso significaría poner en duda la existencia de los Estados Unidos de América como país. Porque han elegido mal. ¿No? Han elegido un gobierno que ha desatendido su situación con los kurdos, por ejemplo. Un gobierno que ha destruido la confianza precisamente de algunos de sus mayores aliados, ya sea, por ejemplo, la OTAN y la Unión Europea, que ha matado a Soleimani en un aeropuerto internacional en otro país, como es Irak, y que ha solventado a Irán hasta el punto de prácticamente llegar a la guerra directa con ellos. Y muchas situaciones, pero nadie puso en duda la existencia de los Estados Unidos de América como país, a pesar de que tal vez alguno pudiera haber llamado traidor desde el momento de las primarias del Partido Republicano en el año 2016, pero eso no significaba poner en duda la existencia de los Estados Unidos de América. Donald Trump fue beneficiado de la trama rusa para sus propias elecciones, pero eso sería otra historia. Por lo tanto, ahí tenemos el primer elemento. Elemento, gobierno de ocupación. Bajo este gobierno, con lo cual, este elemento citado, bajo este gobierno, establece ese elemento de un gobierno de ocupación basado en ese supuesto golpe de Estado, del Euromaidan, que evidentemente ya ha sido contestado, y que, bueno, pues es un impeachment, ¿no? Como ha habido otros muchos. Impeachment, esta destitución que está controlada bajo los parámetros de las instituciones y de las leyes y el ordenamiento jurídico del año 2014. Por eso, ese es el primer elemento. Establece la idea de que Zelensky y Poroshenko antes son un gobierno de ocupación que no tiene ningún sustento en el pueblo de Ucrania. Segundo, dice que los ucranianos son rusos. Por tanto, cualquier situación, presente y futura, se establece con la idea de que la unidad es inevitable. La unidad es inevitable. Esa idea de que el futuro pasa por la reunificación entre Ucrania y Rusia. Lo cual, digamos que hay gente que lo puede decir, esto es una butada por parte de Vladimir Putin. No. Ojo, cuidado, porque no está diciendo más que el objetivo. Otra cosa son los plazos. Por ejemplo, con un Viktor Yanukovych, los plazos no eran necesariamente urgentes. Teniendo un títere en Kiev, uno puede establecer una dilación de los plazos a la hora de establecer el reencuentro entre los dos países.
Lo mismo que hay una dilación respecto a Belarus con Lukashenko. Al finales de los años 90 se estableció ese marco de generosa unidad en el acuerdo euroasiático. El acuerdo entre Belarus y Rusia, la idea de que en algún momento habría una paridad, que sobre esa paridad se establecería un marco estatal conjunto entre ambos países. Cosa luego no se ha ido activando con, digamos que la situación, pues, bueno, Lukashenko pensaba que sería sobre su liderazgo, y Putin, cuando entra en el poder el 31 de diciembre del año 1999, tras la dimisión de su papi político Boris Yeltsin, y entrando por lo tanto en funciones, que en esa idea del milenio, del nuevo milenio, del 1 de enero del año 2000, digamos que como presidente, como jefe de Estado, del Estado ruso, pues digamos que empezó un martirologio por parte de Lukashenko, que nunca se sintió cómodo del todo, porque este nuevo advenedizo, digamos que monopolizó el futuro, esa unidad, hasta el punto de que hasta el año 2020 lo dejó correr así como un poquito para allá, y bueno, pues ahí está la cosa, por aquí, por allá. Incluso en el 2010 hubo la tentación respecto a la posibilidad de una entrada en la Unión Europea. Pero bueno, ahí está el asunto número 2, la idea de que Ucrania en realidad no es un país, no es un estado, no es nada, son rusos. Es una forma de melting pot donde, digamos que es como una quimera, ¿no? Una rareza de los dioses. En realidad, los dioses saben que Ucrania es rusa de toda la vida. Y por lo tanto, es necesario e imprescindible el hecho de que vuelva la madre patria en algún momento para la reunificación del país. Y tercer elemento que viene a aglutinar todos los anteriores sería el hecho sencillo de que este marco mental, puesto claramente por Vladimir Putin en este documental de Oliver Stone, del año 2019, viene a establecer por qué es imposible la paz y la negociación en septiembre del año 2022. ¿Por qué? Pues por una razón bien sencilla, porque se niega la diplomacia, se niega el reconocimiento, el imperio del medio de China, antes del siglo de las divergencias, de los tratados desiguales en el siglo XIX con las potencias occidentales. Era un país que se había cerrado a sí mismo, era un país que se había cerrado desde en las expediciones de Zheng, de las flotas del tesoro, y digamos que vieron que en el resto del mundo no había nada que ameritara que China se fuera a aquellos lugares, y dijeron, bueno, si el resto del mundo quiere algo de China, porque todo lo que tiene el resto del mundo China ya lo tiene, y lo tiene mejor, bueno, pues si el resto del mundo quiere venir, que vengan, pero vienen a China, y ya está. Por lo tanto, había ese concepto del imperio del centro, imperio celestial, en el que no se reconocía la alteridad, no se reconocía a los otros como iguales. Y esto es un elemento importante, porque la diplomacia es algo que descansa en el pilar de reconocer entre iguales a los diferentes elementos estatales, pero esto se quiebra con el ámbito de Ucrania. Ucrania es independiente desde 1991, pero antes había tenido una representación independiente de la Unión Soviética en Naciones Unidas. Se puede ver la lista de embajadores de Ucrania en Naciones Unidas desde el año 1945 en adelante. Por lo tanto, hay esa ambivalencia, como una especie de trampantojo cara al exterior, un poco como decía Jaime Vicente Chagüe respecto a Blade Runner, en la idea de que Los Ángeles de la película tiene un exterior muy moderno, muy vanguardista, pero en el interior de las casas tienen un aire un tanto antiguo, decadente, lo cual casa muy bien con esta idea de, aparentemente, el Estado ruso es un Estado próspero, alegre, divertido, moderno, pero adentro está esa corrosión de la madera, esas polillas y termitas
que acaban por dinamitar el proyecto estatal ruso, en tanto cuanto necesita la incorporación de antiguos nuevos territorios para seguir manteniendo un cierto elemento de prosperidad, como si fueran langostas. Pero ahí está el asunto importante, que es ese no reconocimiento e independencia de Ucrania, en la idea de que es algo pasajero. En un momento en el que Rusia tuvo debilidad y implosionó la Unión Soviética, porque Rusia fue la primera en independizarse, pues digamos que pasado ese periodo de penurias, se establece la idea de recuperar lo perdido. Y ahí está la idea de reconquistar Ucrania. Por eso, la paz no fue posible. Porque teniendo ese apriorismo de la idea de que Ucrania no existe, este es un gobierno de ocupación, cualquier gobierno de Ucrania debe de establecer la línea de convergencia con Rusia, y por lo tanto cualquier gobierno que no lo haga es este gobierno el que no lo hace, porque este gobierno es malo y porque no responde a la realidad auténtica de Ucrania, que son todos rusos. Y por lo tanto es importante establecer la línea, en tanto en cuanto primero hay que establecer un... nosotros lo llamaríamos gobierno títere, como Yanukovych. Un gobierno que se pliegue a los deseos del Kremlin en Ucrania. Porque en el fondo, evidentemente, no creen en la democracia, sino como algo instrumental cara al exterior, que es el triunfo de Occidente en tanto en cuanto lo epidérmico. Pero evidentemente, a veces se establece la idea de que Putin quiere restaurar la Unión Soviética. No, le gusta mucho los zares. Y sobre todo le gusta Alejandro III. Un zar muy cachondo, ¿eh? Busquen qué fue Alejandro III Romanov en el ámbito de la historia de Rusia. Y seguramente encontrarán un espejo donde mirar la figura de Putin. Pues ciertamente, no le gusta la democracia en tanto en cuanto no es instrumentada por el gobierno de Volodymyr Zelensky, elegido democráticamente, como dijimos, en unas elecciones de 2019, donde el primer votado en esas presidenciales es Volodymyr Zelensky, el segundo Petro Poroshenko y la tercera Yulia Tymoshenko. Es decir, en un 60% en la primera vuelta, los votos de los ucranianos está a candidatos eurooccidentales. Con lo cual, este marchamo es negado de plano por el Kremlin y por Vladimir Putin. Porque no pueden hacer eso. No pueden estar dentro del marco eurooccidental. Eso es una traición a la madre patria rusa. Es como que Asturias quisiera meterse en el pacto de Varsovia. ¿Qué habría hecho Franco? ¿No? ¿Verdad? ¿Qué habría hecho Franco si Asturias se hubiera independizado? Como lo hizo en octubre del año 37, pero luego Belarmino Tomás, al de unas semanas, se largó por el puerto del Musel hacia la nada, ¿no? ¿Verdad? Dejando en la estacada a sus amiguitos. Pero ciertamente, ahí está el asunto de fondo. El asunto de fondo es que, en principio, reconoce el resto de estatalidades, el marco federal de Rusia, porque evidentemente no le queda otra. Pero, como cree que puede meter mano en algunos países, digamos que ahí está el asunto. Pero, recordemos, metió mano por líos internos en Kazajistán a comienzos de este año, que parece una eternidad, en donde Nazarbayev, digamos que tuvo una idea antes de, en los años anteriores, de retirarse, quitarse de la primera línea y ponerse en un segundo plano para monitorear, digamos que la evolución del país desde estos consejos, elementos asesores, y poner a Tokayev como el apadrinado para el liderazgo. Lo cual es curioso, porque a comienzos de año hubo un cambio en la política energética que tuvo impacto en movilizaciones en las principales ciudades. Esto significó que se ofreciera para el mecanismo este de seguridad colectiva que se montaron, un poco heredero del Pacto de Varsovia, en el ámbito de Rusia y amiguitos, al que Ucrania jamás ha querido estar, ni en este, ni en el ACEI, ni en nada. Por algo será. Pues Tokayev vio que tenía una serie de tropas rusas que no significaron ningún elemento de valor añadido, porque si las tropas rusas habrían calmado la situación en un momento dado, quizá habrían tardado una semana más,
Pero al final lo habrían logrado, con lo cual no fue suficiente, no tuvo impacto, salvo en lo estático y en lo demostrativo de aquí está Rusia para hacerte saber cuál es tu lugar en el mundo y cuál es el lugar de Rusia en este mundo de aquí, en este país de Kazajistán. Hasta el punto de que hay algunos, como Dugin, que tienen, digamos, esa idea de que el tercio norte de Kazajistán es territorio legítimo de la Federación de Rusia, de toda la vida, de la historia y de la humanidad. Por tanto, ahí hay un elemento en el que también está compartiendo el asunto junto con Ucrania. Pero, y ahí está el gran pero, a lo largo del año 2022, Tokayev le ha negado el reconocimiento a la independencia de Luhansk y Donetsk como repúblicas independientes. Un elemento interesante. Hasta el punto de que luego ha intentado los hidrocarburos que parten de Kazajistán ofrecérselos a la Unión Europea como elemento de buena voluntad por los hidrocarburos que Rusia le ha negado. Evidentemente, como no hay una conexión a través del mar Caspio, que debería haberla, pero porque Rusia siempre se ha negado para controlarla ella y no liberar la posibilidad que entre el ámbito de una orilla y la otra del Caspio, a través de Azerbaiyán y luego a través de ahí a Turquía, llegar al ámbito eurooccidental a través de Grecia, y a través de ahí expandirse los hidrocarburos por el ámbito de la Unión Europea, pues evidentemente ahí tenemos un elemento en el que el rebelde Tokayev, a pesar de lo que pasó a comienzos del año 2022, le está tocando la fava ahí a Vladimir Putin, lo cual es interesante, es realmente interesante. Pero no podemos olvidar lo que dice Putin en el fondo. En el fondo lo que dice es que no reconoce la independencia de determinado país y que puede extenderlo a otros si amerita su poder. Y esto es gravísimo, porque la forma de sistema internacional descansa en la reciprocidad, en el reconocimiento del otro, en la alteridad, en la diplomacia, en suma. Y este sistema está roto por Putin desde el 24 de febrero de 2022. Ciertamente antes rompió el Memorándum de Budapest de 1994, la integridad territorial que en principio se garantizó en diciembre del año 91 en el bosque de Bielavetsa, la implosión de la Unión Soviética, por lo que estos elementos hay que conocerlos y contrarrestarlos, porque esta situación en la que llama a gobierno de ocupación al de Volodymyr Zelensky, no reconoce la independencia de Ucrania, establece la idea de que la convergencia entre Ucrania y Rusia es inevitable, es un elemento que debería darnos pie a entender por qué ninguna posición de paz era viable el 22 de febrero de 2022. ¿Por qué? Pues porque evidentemente su objetivo, a priorístico, es tomar todo el territorio ucraniano para la Federación de Rusia. Y para ese fin, supedita cualquier cosa de todo lo demás y por lo tanto intentó el elemento político dentro del propio país, cosa que fracasó. Como hemos dicho, la excepción de 1991 fue la independencia. En 2019 tienes una nueva elección presidencial donde el 60%, como mínimo, porque estamos hablando solamente de los tres primeros candidatos, luego puede haber otros candidatos menores que también apuesten por la esfera euroccidental, pero los tres primeros aglutinan en torno a un 60% del voto ucraniano con candidaturas eurooccidentales, Poroshenko, Zelensky, Timoshenko. Por lo tanto, establecer ese marco en donde la democracia es perfectible en Ucrania, pero eso no significa negar la realidad existencial de la propia Ucrania. Pero Putin sí tiene esa idea. Por lo tanto, cuando intentó políticamente interno dentro de Ucrania, fracasó. Cuando vio que después de su títere Viktor Yanukovych no fue posible establecer la relación de control y se estableció el Euromaidan con un impeachment, con una sociedad movilizada, entonces vio que la única posibilidad era la militar, hacer un pequeño golpe de mano. Fracasó porque solamente obtuvo el control de una pequeña parte de Luhansk y de Donetsk y de Crimea, ciertamente. Pero en Crimea ya estaba en la base de Sebastopol, con lo cual tampoco es que sea un gran éxito, ni siquiera en este caso. Después intentó
forzar la máquina con Minsk 1 y 2 que fueron no definidos, no delineados y no repuestos, es decir, no llevados a la práctica por los títeres de Moscú, en el ámbito de Luhansk y Donetsk, que un entrevistado por Yago Rodríguez, Cosas Militares, estableció la idea de que tiempo después fueron eliminados, como Noche and Niebel, como Noche y Niebla, el programa de los nazis, de exterminio. En la oscuridad de la noche fueron eliminados estos idealistas de primera jornada, hasta dejar únicamente a líderes rusos, ejército ruso y bandera rusa en el Donetsk y Luhansk. Con lo cual, ciertamente, no compartieron el designio de Minsk 1 y 2 los líderes del Kremlin. No. Pero no se pone el foco nunca en esto. Y como luego establecieron la idea de que después del año 2020, 2021, 2022 intentaron volver a controlar el asunto, pero no pudieron. Tampoco pudieron con la amenaza de la fuerza. Tuvieron que hacer efectiva esa amenaza en una invasión el 24 de febrero de 2022 y era la única bala que les quedaba, la única fuerza. Ahora solamente les queda una fuerza con respecto a Occidente, que es amenazarnos con el invierno. La única que les queda. Por eso es interesante volver la mirada a estos momentos en donde, en teoría, podían decir las cosas, como por ejemplo con el amigo Oliver Stone, en esos conceptos antioccidentales, simplemente porque Estados Unidos es imperialista, muy malo, fantásticamente capitalista y ligado a conspiraciones, pero Rusia es el beneficio de la humanidad. Y por lo tanto ahí está parte de las argumentaciones que hay que destruir hoy con los argumentos de ellos mismos de ayer, como estos de la inexistencia de Ucrania, la inevitabilidad de la unificación de Ucrania y de Rusia, la idea de tener un gobierno de ocupación, lo cual es eso, es curioso. Es interesante para mantenerlo fresco en la memoria. Por eso es importante el hecho de que un país cuya única exportación son hidrocarburos, son elementos de la parte primera de la cadena de suministros, pero es eso, cada cadena de suministros, la parte primera, que puede ser suministrada por otros, y un pequeño sacrificio en defensa de la independencia de Ucrania, yo creo que amerita ese sacrificio para el arte de los europeos y de los occidentales, porque la ganancia es país libre, un país independiente, un país soberano. Ucrania es lo que podría ser mañana Polonia, podría ser mañana cualquier país de los países bálticos, y por tanto frenar a tiempo es un elemento importante. El totalitarismo, las dictaduras, tiene a el señor del Cáucaso en Chechenia, que es un parque de atracciones repugnante al aire libre, como feudatario, en feudalismo en el siglo XXI. Pues eso es importante. Nos tratan de vender que vamos a pasar frío. Pues compraremos una manta zamorana. Pero la libertad de un pueblo no se compra con dinero. Por tanto, Zelensky, el pueblo ucraniano, merece nuestra atención, merece nuestro apoyo, merece nuestro sacrificio. Y por eso quería hacer este pequeño recordatorio respecto a la síntesis de ese documental y simplemente añadir Slava Ukraini, Heroya Slava. Es que en mi casco, agur robat, vete bien.